Buenos días, compañeros y profesor. Esperamos que se encuentren todos muy bien. El día de hoy, nuestro grupo, compuesto por Aurea Martínez, Daniela Larios, Saitami Quiroz, Penélope Solano y mi persona, Ashley Pérez, vamos a hacerles una breve exposición sobre los anorexígenos. Para comenzar vamos a hablar de lo que es el concepto de los anorexígenos, y estas son sustancias que evitan el aumento de peso debido a sus diferentes mecanismos de acción. Se conocen comúnmente como suplementos dietéticos, y para entrar un poco en contexto se debe tomar en cuenta que en los últimos años la población mundial ha aumentado de peso significativamente y alrededor de 2.8 millones de personas mueren cada año debido a la enfermedad que conocemos como obesidad. Esta afecta de forma física y también psicológica. Por lo que por este motivo se han hecho a nivel farmacéutico diferentes medicamentos que sirvan para ayudar a esa disminución de peso para las personas que tienen ese aumento significativo de peso. Los anorexígenos son por lo general de uso psiquiátrico clínico, y aunque actualmente no es recomendable su administración, varios profesionales de la salud como médicos en medicina general o personas especializadas en el peso corporal de las personas sí lo utilizan para ayudar a disminuir el peso en las personas. Sin embargo, hay que considerar los diferentes efectos secundarios que se tienen al administrar este tipo de medicamentos, porque estos pueden tener un efecto que puede tener consecuencias irreversibles y fatales en nuestro organismo. Para esta ocasión les vamos a hablar de dos anorexígenos. El primero es el dietilpropión, que es un agente que posee una actividad sobre alfa y beta, ambos receptores. Se considera como simpático mimético debido a que es una antagonista del sistema nervioso. Regularmente este medicamento va acompañado con una dieta baja en calorías y es utilizado máximo por 3 meses debido a los distintos efectos secundarios que puedan surgir. El nombre comercial de este fármaco es Tuenaten. Este se toma una vez al día a media mañana y es importante no excederse en la receta del médico. Por ejemplo, si uno incluso no ha comido lo suficiente ese día, es mejor no tomarla, y digamos que se le olvidó la pastilla ese día, es mejor que se la tome hasta el siguiente día y no tomar 2 pastillas en un día. Buenos días, espero que todos y todas se encuentren bien. A continuación les voy a hablar un poco del compuesto químico y el mecanismo de acción del fármaco dieltipropión o anfepramona. En cuanto al contenido químico, cada tableta contiene clorhidrato de anfepramona equivalente a 75 miligramos de anfepramona o dieltipropión. Y el mecanismo de acción, bueno, en realidad este fármaco es un agente colinérgico. ¿Qué significa que sea un agente colinérgico? Bueno, que viene a actuar como agonista del sistema simpático, estimulando los efectos de las catecolaminas. ¿De qué manera? En este caso, lo que hace es que estimula la liberación de noradrenalina y dopamina de las terminales nerviosas, y cuando estas son liberadas estimulan directamente los receptores alfa y beta hipotalámicos, y esto viene a crear la sensación de saciedad de hambre. Y es así como este fármaco actúa. Al crear esta sensación de saciedad de hambre, la persona no va a comer, por lo tanto va a venir a bajar de peso. Muchas gracias, y a continuación mi compañera Ashley les va a hablar un poco más de este fármaco. Buenos días, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar un poco sobre el impacto que tiene el dietilpropión en el sistema nervioso central. Según Londoño 2002, la dietilpropión es una amina simpático-mimética que es perteneciente al grupo de las feniletilaminas, similar a la anfetamina. El dietilpropión desarrolla un notable efecto noroxígeno saciógeno al actuar sobre el sistema nervioso central en el centro hipotálamico de la saciedad, inhibiendo de esta manera el apetito y favoreciendo la pérdida del peso. También se dice
que el dietilpropión no se caracteriza por provocar la estimulación del sistema nervioso central como lo hacen las anfetaminas, pero que sin embargo el consumo reiterado y prolongado podría desarrollar tolerancia, pudiendo de esta manera provocar la elevación de la presión arterial y la estimulación del sistema nervioso central. En lo que corresponde a los efectos secundarios del dietilpropión, según Murray 2019, los efectos adversos que tiene este medicamento son infrecuentes y sobre todo la incidencia de efectos sobre el sistema nervioso central viene a ser considerablemente menor comparado con otros anorexígenos, que era un poco de lo que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, sí se presentan algunos efectos. Entre los más frecuentes encontramos el nerviosismo, la boca seca, mareos, irritabilidad, temblor, cefalia, inquietud y palpitaciones. Básicamente, estos efectos mencionados anteriormente surgen debido al mecanismo de acción que tiene este anorexígeno, sobre todo por el impacto directo que llega a tener en la estimulación o la activación de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Y es muy importante también tener en cuenta que estos efectos van a depender mucho de la dosis utilizada y del uso responsable que le den las personas, como por ejemplo ingerir el medicamento a la hora correspondiente. El fármaco número 2 del cual vamos a hablar es el Segnical u Orlistat. Este es un inhibidor reversible de la lipasa gástrica y pancreática, reduciendo así la absorción de grasas mientras es acompañada de una dieta baja en calorías. Es importante acompañarla con una comida que sea nutritiva y no saltarse la comida, o si digamos es una comida con poco valor nutricional, es mejor no administrar el fármaco ese día. La dosis que se recomienda generalmente es de 3 veces al día después de una comida fuerte, pero después de 1 hora de la comida fuerte. Generalmente está recetado, aunque es de venta libre, pero generalmente debería tomárselo una persona con índice de masa mayor o igual a 30 o pacientes con sobrepeso de 28 de índice de masa corporal. Después de las 12 semanas es necesaria la interrupción de ese tratamiento si el paciente no ha perdido por lo menos 5% de su peso. Este medicamento se va a encontrar en la farmacia con el nombre de Segnical y puede ser conseguido sin receta médica. En cuanto a los contenidos químicos, el agente activo de este anorexígeno es el Orlistat. También tiene otros como la celulosa microcristalina, que es de tipo E460, el carboximetilalmidón sódico, que es de tipo A, povidona E1201, el laurisulfato de sodio y por último el talco. Todos estos van a contribuir para que este anorexígeno tenga su mecanismo de acción, que fue el que mencionó ya anteriormente la compañera Daniela, que consiste en inhibir lo que es la lipasa pancreática, que esta es una enzima clave y que interviene en lo que es la hidrólisis de los triglicéridos de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Que va a liberar ácidos grasos y monoglicéridos que van a ser absorbidos por la mucosa intestinal. Esto es lo que pasa, digamos, en el proceso. Entonces, este fármaco, ¿qué es lo que va a hacer? Que como se va a encontrar o se va a dirigir al lumen intestinal, va a reducir esa absorción de la grasa dietaria. Entonces, debido a que la estructura del Orlistat se parece mucho a la de los triglicéridos, el fármaco se va a ir a acoplar a un lugar activo de esa enzima y mediante una unión covalente con el aminoácido serina, el cual es muy importante para que se dé todo este proceso del metabolismo, va a realizar como una fijación en la que va a producir un efecto inhibidor. O sea que se va a mantener inalterado todo ese proceso natural en el que se absorbe esa grasa. Entonces, al mantener este efecto inhibidor, se dice que alrededor de un 30% de los triglicéridos que vienen en los alimentos no se van a digerir, no se van a absorber, y con lo que esto va a producir un déficit calórico adicional a lo que
normalmente produciría una dieta que esté normal que esté realizando una persona. Ahora, si bien es cierto, este anorexígeno tiene su mecanismo de acción a nivel gastrointestinal. Sin embargo, se puede destacar que hay un impacto indirecto, pero es un impacto, ¿verdad?, en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque según Marín y Rodríguez 2018, se ha visto que en algunos casos esto llega a causar trastornos sensoriales y del movimiento. ¿Y de qué manera sucede esto? Bueno, si regresamos al mecanismo de acción de este anorexígeno, encontramos que el Orlistat no permite que se dé la absorción de los triglicéridos, ¿verdad? Como ya lo mencionamos anteriormente, los triglicéridos de los alimentos. Entonces, por ende, esto va a causar que se dé una reducción en la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Y qué pasa? Que dentro de estas vitaminas liposolubles se encuentra la vitamina E. Y esta vitamina ayuda al buen funcionamiento de los nervios y los músculos. Entonces, cuando hay un déficit o cuando hay poca ingesta, ¿verdad?, de esta vitamina, pueden causarse daños a lo que son los nervios y los músculos. Y estos daños o los síntomas de este deterioro, por decirlo así, se vendría presentando por medio de pérdida de sensibilidad en los brazos y las piernas, pérdida de control en el movimiento corporal y también lo que es la debilidad muscular. Entonces, desde el mecanismo de acción de este anorexígeno, tiene un efecto sobre el sistema nervioso central. Dentro de los efectos secundarios que puede ocasionar el uso del Orlistat se encuentran: su uso prolongado puede producir un déficit vitamínico. Dado que este medicamento inhibe la lipasa pancreática, se reduce la absorción de las grasas y las calorías provenientes de esas grasas y de las vitaminas A, D, E, K para promover la pérdida de peso, lo cual puede inducir a evacuaciones aceitosas y líquidas, ya que no es que el medicamento en sí queme la grasa del cuerpo, sino que trabaja a nivel de la grasa y calorías que se consumen en la comida. El intestino grueso es el que aloja la flora bacteriana que se encarga de metabolizar algunos carbohidratos y proteínas que no han sido digeridos y también a células desprendidas de la mucosa intestinal. Aquí es donde ocurre la absorción de los productos del metabolismo bacteriano y de gran parte del agua. Una vez que los alimentos vuelven a ser moléculas, es necesario que éstas alcancen la pared del intestino delgado para ser absorbidas. Pero algunas de estas moléculas se deben mover en un medio acuoso, que no es ideal para otras que son hidrofóbicas, es decir, que no les gusta el agua. Por ejemplo, la vitamina E no es soluble en agua y por lo tanto requiere la presencia simultánea de grasa para poder alcanzar la pared intestinal. De esta manera se puede concluir que el uso prolongado de este medicamento, es decir, del Orlistat, afectará la absorción de aquellas vitaminas que son hidrofóbicas, ocasionando así un déficit vitamínico en la persona. Como segundo efecto está el dolor de estómago, porque ocurre una mala absorción intestinal. Esta es aplicada a los trastornos en la captación y transporte de los nutrientes a través de la pared intestinal y a las alteraciones de la digestión intraluminal que impiden su absorción normal. La mayoría de las enfermedades que producen una mala absorción intestinal tienen un mecanismo fisiopatológico único, pero en ciertos casos contribuyen al desarrollo del cuadro clínico malabsorcivo. Además, las secreciones biliares y pancreáticas hidrolizan las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Un déficit de estas secreciones produciría entonces la mala absorción y por lo tanto consecuencias como la diarrea. Esto podría explicar entonces que el uso de este medicamento desencadene un trastorno de absorción de grasas y esta acumulación de grasa intestinal cause dolor estomacal y flatulencias, además de deposiciones oleosas. En otras palabras, es como cuando comemos un alimento muy grasoso y nos produce malestar estomacal o deposiciones blandas. El cansancio o debilidad excesiva
Se produce porque se ha demostrado que el déficit de vitamina D contribuye a la depresión y a la fatiga crónica, lo cual se debe porque la vitamina D de las glándulas de adrenalina ayuda a regularizar una enzima llamada tirosina hidroxilasa que es necesaria para la producción de dopamina, epinefrina y norepinefrina, que son hormonas esenciales para el estado de ánimo, la gestión del estrés y la energía. Sin suficiente vitamina D para que funcionen bien las glándulas, estas seguirán secretando hormonas potentes y el cuerpo sentirá un cansancio continuo que puede provocar fatiga crónica. Como se menciona anteriormente, existen moléculas que son hidrofóbicas, es decir, que no les gusta el agua, y la vitamina D es una de estas. Por lo tanto, si hay una mala absorción de las grasas, estas moléculas de vitamina D no se van a poder adherir adecuadamente al intestino delgado, entonces van a ser excretadas por medio de las deposiciones y se va a producir por medio de este déficit un cansancio o debilidad excesiva en el paciente. Por último, el uso prolongado de este medicamento puede producir una pancreatitis aguda. Esto es una inflamación del páncreas de manera brusca provocada por la activación dentro de él de las enzimas que produce para la digestión. En casos graves, parte del páncreas se destruye en un proceso que se llama necrosis, que produce una reacción inflamatoria generalizada que puede afectar a los otros órganos vitales. Algunos de los efectos secundarios de la pancreatitis aguda producidas por el Orlistat incluyen sobre todo problemas gastrointestinales, el daño hepático biliar y por consiguiente la pancreatitis aguda, que causa mecanismos aún no determinados, pero que implica efectos locales de las enzimas pancreáticas, enzimas pancreáticas o metabolitos en los conductos acinares y el duodeno o una relacionada colelitiasis. A manera de conclusión, es importante que como psicólogos comprendamos el efecto que tienen los anorexigenos en nuestro sistema nervioso central, debido a que este va a generar un impacto conductual, cognitivo y emocional, como por ejemplo el fármaco del que hablamos primero, que es el diethylpropión. Este pues puede causar irritabilidad, taquicardia y demás cosas, por lo que no solamente la persona va a bajar de peso, sino que va a cambiar por completo su vida y su entorno, y no necesariamente eso significa que le va a hacer un bien o no va a ser para bien. También es importante tomar en cuenta cómo los fármacos actúan en el organismo y poder dar una pauta de, por ejemplo, los medicamentos de venta libre, como lo es el segundo medicamento del que hablamos, pues por ejemplo, que no lo vayan a consumir de una forma abusiva, porque sabemos ya con esos conocimientos que puede perjudicarlos de manera significativa. Otro aspecto importante es que la ingesta de anorexígenos a largo plazo implica bastantes complicaciones orgánicas y bioquímicas que provocan un impacto considerable en la conducta del ser humano, por lo que se recomienda que cuando se plantea la utilización de los mismos hay una consulta previa a un médico para evitar ese tipo de problemas. También los anorexígenos es importante evaluarlos a un nivel psicológico, porque si bien es cierto, lo principal del anorexígeno es que la calidad de vida del paciente mejore estando en un peso que le perjudica su salud, sin embargo hay que tratar también a nivel psicológico por qué se ha generado ese problema, para tener una dimensión más global acerca del paciente. Y por último, creo que es necesario tomar en cuenta la parte de la obesidad como un problema de salud pública que con los años va aumentando su mortalidad, y pues esto está relacionado con la parte del hipotálamo, que sabemos que regula muchas funciones en nuestro cerebro, como lo de las emociones y el apetito. Entonces, en esa relación que nosotros vamos encontrando como psicólogos, podemos entender muchas dinámicas que puede estar surgiendo el paciente. Y tomar en cuenta también que muchas de las personas que probablemente pueden tomar un anorexígeno
no lo necesitan y tienen tal vez un problema alimenticio que los hace ver diferentes a como son con su cuerpo. Entonces todos esos problemas a nivel psicológico se pueden ir tratando por medio de nosotros como futuros profesionales.